Regresamos nosotros a nuestro tema político. Se ha incorporado muy oportunamente la congresista Marisa Espinosa, porque vamos a hablar sobre Marisol Espinosa, disculpe usted señora, para conversar sobre lo que se ha aprobado ayer. Nos explicaba el congresista del Águila que la paridad será introducida de manera progresiva hasta el año 31. Ustedes son jóvenes, de manera que verán seguramente la vida política en esa época. Pero ¿qué es lo que se ha decidido respecto a la alternanza y hasta qué punto el hecho de que el voto preferencial haya sido preservado no distorsiona completamente la alternancia? Bueno, fue una dura batalla, tanto en la Comisión de Constitución como en el propio Pleno, para mantener el voto preferencial, para dar la opción a que elijan y también incluir el tema de la paridad y la alternancia. No ha sido sencillo porque la forma, si eliges voto preferencial, cómo lo trasladas posteriormente a un tema de paridad y alternancia. Hemos trabajado duro en la Comisión de Constitución y al final se optó por esta fórmula de ir incluyendo alternancia, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y sobre todo garantizar que haya mayor participación en las listas, tanto para el Congreso como para gobiernos regionales, distritales y municipales. Esto se resolvió, me parece, sin mayores inconvenientes. Sí. Donde sí hemos tenido una pelea mayor es en el tema de la inmunidad parlamentaria que realizamos con el congresista, porque eso no es la fórmula que quería el presidente. El presidente quería quitar del Congreso la facultad de revisar o no la inmunidad parlamentaria. El Congreso ha decidido una fórmula que se había señalado ya antes, que es si es que la Corte Suprema solicita el levantamiento de la inmunidad de un congresista, el Congreso tiene 45 días. Si no responde en ese plazo, la Corte Suprema puede recurrir al Tribunal Constitucional. Esa es la fórmula y eso significa las personas que vienen con antecedentes o con su mochila pesada no van a pasar. Pero además hay otro filtro, que es el de la ventanilla única. El de la ventanilla única, el Jurado Nacional de Elecciones, es un filtro que también se tiene que aplicar y entonces no tendríamos problemas. Porque se supone ese filtro ya existía. Su razón de ser es impedir que alguien con procesos o con sentencias postule. Exacto. Entonces, sin embargo, se filtraron, o sea, pasaron y ese es el problema. Ahora creo que fundamentalmente hay que garantizar que ese primer filtro funcione y posteriormente también está el impedimento de personas sentenciadas en primera instancia. Generalmente consideras una sentencia cuando la puedes contradecir en segunda instancia, pero ahora, pensando en los problemas que hemos tenido, en los cuestionamientos, se ha vulnerado el tema de ir a una segunda instancia preservando algo mayor, que es la tranquilidad de la población de que las personas elegidas por votación popular, y por eso es que se ha puesto en primera instancia. Entonces, yo creo que si se aplican, porque lo importante no es que tengamos la ley, sino que se apliquen los filtros y no tengamos después, por ejemplo, pasaron por ventanilla única y sin embargo 2 años después o 3 años después denuncias por algún tema vinculado a sus estudios. Pero esto no es lo que había planteado el Ejecutivo, insisto, y el ministro de Justicia lo ha dicho claramente. El presidente tiene ya la posibilidad de cerrar hoy o mañana el Congreso porque esto no es lo que se planteó. A ver, primero tiene el Ejecutivo la prerrogativa de evaluar los proyectos, no tiene la prerrogativa de evaluar los proyectos. ¿Por qué? Porque en estos momentos el Congreso pasó a ser un poder constituyente y esa prerrogativa no la tiene el Ejecutivo. Para las reformas constitucionales. Para la reforma. Podría, artículo 206 de la 206 y al artículo 81 del reglamento del Congreso. Sin embargo, puede observar las leyes, porque esa sí es una competencia. Lo que no puede observar es la reforma constitucional. Se ha cambiado o se ha variado la esencia. Primero, que en el marco constitucional no hay esencia. O sea, cuando tú analizas los proyectos, el reglamento del Congreso no figura. Y ese es uno de los temas que a nosotros sí nos corresponde legislar para no dejar precedentes negativos. Congresista del Águila, ¿coincide usted con su colega?
Sí, efectivamente, y no solamente eso, sino no se olvide que han habido dos reformas constitucionales, y la primera apunta también a que los ciudadanos ya con sentencias no pueden postular al Congreso. Es decir, entonces se regula, digamos, la entrada a aquellas personas que desean postular al Congreso, y dentro de la participación propia, ya como congresista, también se regula porque se le pone una temporalidad que es de 45 días. Entonces, creo yo que más que la esencia, que puede ser interpretada de muchas maneras, ¿cuál es el objetivo central o qué es lo que el gobierno central ha querido manifestar con todo esto? Es salvaguardar, creo yo, la buena imagen y la buena conducta que debe tener el Congreso y los congresistas. Filtro en la entrada, y luego se pone una temporalidad que es un segundo filtro dentro del ejercicio propio de la función congresal. De acuerdo. Sin embargo, estos resultados magníficos, según ustedes, se enfrentan con un hecho concreto. Se votó durante la tarde por 78 votos una primera versión de la reforma de la inmunidad que no daba para hacer reforma constitucional sin referendo. Y 5 horas después hubo que votar otro texto. ¿Cómo se explica que ustedes de pronto han tenido una capacidad legislativa tal que en 5 horas sacan un proyecto que no lo pudieron hacer en los 2 últimos meses? A ver, primero se votó el mismo texto. No es que no se modificó. El tema es que la cifra no alcanzaba, eran 77. Y entonces con esa votación se tenía que recurrir al referéndum. ¿El mismo texto se votó? El mismo texto, tal cual. ¿Confirma usted, señor del Águila? No lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro. Yo, a ver, primero, ¿por qué habría que...? A ver, no alcanzó la votación. Y en ese momento, después de coordinaciones, pidieron una reconsideración. Lo que se ha hecho es reconsiderar la votación. Se reconsideró la votación, no el texto. Pero además aquí queda en evidencia una cosa. Primero, porque ¿quiénes se opusieron? No, Perú, la izquierda, ¿no? Se opuso. Y de pronto yo también me pregunto qué fue lo que motivó a que cambiaran la votación, porque efectivamente era una votación que no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada dentro del propio Congreso, y por lo tanto, según la legislación, tendría que irse a un referéndum. Y este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, vas midiendo la votación. Y claro, después cuando te das cuenta que no pasa y que la población ahí sí te va a cuestionar, recién votas, vas midiendo. Queda mal con nadie, se llama eso. Vas midiendo la votación. Y esa no debería ser la práctica, tiene que ser, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no ser en función de vamos midiendo. De los hechos, porque lo que la señora Ana Espinosa nos ha dicho, que ha habido un segundo voto del mismo texto, oportunistamente dirigido no al texto mismo, sino a las consecuencias políticas que esto tenía, seguramente también con la mirada puesta en las elecciones de mañana de la mesa directiva. Señor del Águila, ¿cuál es su versión de este volteretazo en pocas horas que se produjo? Hay muchas prácticas parlamentarias que uno las va conociendo de acuerdo a lo que uno va viviendo en el Congreso. Fíjese, el voto sincero, ¿sabes cuál es? Aquel que uno marca su asistencia y vota directamente en el escaño. Pero hay muchos partidos políticos, para no personalizar el tema, que esperan la votación. Y la votación la hacen, luego acaba la votación a mano alzada. A mano alzada. Entonces, calculando bien... Para precisamente quedar bonito de cara a la población. Exacto, calculando bien un tema tan principista como es el emitir un voto a conciencia. Entonces, yo no sé, yo no le puedo dar respuesta a esa pregunta, porque habría que preguntarse a aquellos que en primera instancia votaron por una forma... La señora Espinosa dice que son los miembros de las bancadas de izquierda. Bueno, la votación que cambiaron su voto en el segundo texto o en la segunda versión del mismo texto. La votación está ahí y pueden contrastar la primera votación con la segunda votación. Bueno, por otra parte, todo esto es el preludio del voto mañana de una nueva mesa directiva, ante la que nos hallamos ante una paradoja mayor. El señor Salaverry hace 12 meses fue el candidato fujimorista con el respaldo al PRI. Y ahora resulta que nuclea a todas las fuerzas políticas antifujimoristas. Vaya transformación en 12 meses. Y ni tanto, porque la bancada de Cambio 21, que se supone que iba a respaldar, terminó respaldando la otra. Bueno, explíquenos, por favor, esto. ¿Qué tipo de alquimia se produce en el Congreso para quien entrara hace 12 meses como presidente fujimorista es ahora el campeón de los antifujimoristas? Bueno, supongo, creo que la mejor respuesta la podría dar el propio presidente. No conozco mucho, recién nosotros hemos sido
Pero ustedes están en la formando parte del coordinación, en la coordinación César Vázquez, que es el vocero de su el día banca. de anoche, ¿no? Hemos estado y bueno, larga ha sido muy larga, pero ha sido también muy de gestos y muy transparente, ¿no? Me gustó mucho el tema de votación, todo se ha elegido ahí por votación. Hemos visto, a propósito de gestos, muchos diálogos, congresistas que pasaban de un lado a otro, la señora Lourdes Alcorta contradiciendo a Rosa Barta y elogiando a Marisa Glave, una cosa inesperada completamente. ¿Cuáles han sido los actores del diálogo? ¿Quiénes han servido acá? Primero en función de temas. Creo que bueno, los abrazos y todo esto en función en el tema de paridad y alternancia ha sido, me imagino, que después de todas las mujeres nos hemos congregado alrededor del proyecto. No se ha mirado si el color del partido, el polo, no. Era una lucha única, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alianza para el Progreso, nosotros hemos tenido 3 proyectos de paridad y alternancia y uno mío que te venía desde el periodo anterior. Ahora, mañana son las elecciones. ¿Cómo vota Acción Popular? ¿Va a dejar libres a sus miembros o han decidido apoyar una fórmula? No, nosotros fuimos partícipes de la conversación que hubo en este bloque contrario a la lista del señor Olaechea. Bueno, por motivos distintos decidimos no participar directamente dentro de la composición de la lista. Se cayó lo de Vitocho, pues también. Sí, porque en un inicio esa era la idea, ¿no? Que el congresista García Belaunde pueda encabezar, digamos, esa parte del Congreso contraria al fujimorismo, lamentablemente, como bien lo dijo Marisol, dentro de un escenario de cordialidad y sobre todo objetivo, que es muy importante, porque para poder definir una candidatura... ¿Apoyan a Salaverry entonces? Sí, hay que fijar variables, una variable objetiva es muy importante, apoyamos al señor Salaverry, esperemos pues que el día de mañana no... Parece que las matemáticas no cuadran. Sí, las matemáticas no cuadran, pero si el voto es secreto y no mostrado, creo yo que podría... ¿Es secreto el voto? Para la elección Pero no lo fue la vez pasada. No, o sea, es secreto, pero si quieres tú puedes voltearlo. Por eso digo, Entonces no es secreto. No, si es secreto, y si te obligan a que lo hagas... Y no mostrado, por eso lo digo, yo creo que las matemáticas podrían ayudarnos. Una ecuación ahí media rara. Sí, sí. ¿Qué cosa quiere decir que usted cuenta con las matemáticas? Lo que cuenta usted es con la defección eventual de algunos fujimoristas. Indudablemente que sí, yo creo que sí. Dentro de los 54 que componen la bancada, estoy seguro que hay muchos, primero, que no están de acuerdo ya con la dinámica propia de la bancada, y lo otro que es más importante, que no están de acuerdo con el candidato que los representa. Pero ha realizado Cambio 21, lo impensable. Fíjese, es un tema que a mí también me asombra porque Cambio 21 fue parte de las conversaciones. Sí, parte de las conversaciones que se dieron, y creo que el mismo día decidieron hacer un cambio. Yo no sé quién habrá monitoreado. Marisa García firmó por la bancada de Salaverry y luego se fue. Yo tenía una impresión distinta en la Sala García. Bueno. En todo caso, muchas gracias por esta larga noche que nos han ofrecido con los proyectos aprobados y con la elección democrática de mesa electiva que tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana y que estaremos cubriendo desde acá. Que tengan buenos días y relájense durante la noche viendo la inauguración de los Juegos